Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida una vez más, otra semana aquí en este informativo presentado por Jorge Comentado también. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. El Shin Bet afirma haber frustrado un ataque con bombas y tiroteo en Cisjordania dirigido por Hamás desde Turquía. Hamás acepta una nueva propuesta de los mediadores para una tregua en Gaza. Netanyahu elige al excomandante de la Marina, Eli Sharbit, como próximo jefe del Shin Bet, pero luego se desdice. Trump amenaza con bombardeos si Irán no llega a un acuerdo sobre armas nucleares. Emiratos Árabes Unidos condena a muerte a 3 ciudadanos uzbecos por el asesinato del rabino de Chabad. Estos son los asuntos de hoy aquí en el informativo. Comenzamos ahora con estas noticias en Radio Sefarad. Un intento de Hamás de llevar a cabo un ataque con disparos y bombas en Cisjordania, dirigido por miembros del grupo terrorista en Turquía, fue frustrado recientemente, tal y como anunció el Servicio de Inteligencia Interior israelí Shin Bet. En enero y febrero, 6 miembros de la célula de Hamás, residentes de Nablus, fueron detenidos por las fuerzas israelíes. El Shin Bet y la policía de Israel los interrogaron bajo sospecha de que planeaban atentados. La investigación reveló que la célula estaba dirigida y financiada por Hamás en Turquía. La célula recibió decenas de miles de dólares para perpetrar ataques contra las fuerzas de seguridad y otros objetivos en Cisjordania. Durante el arresto de los 3 sospechosos el 29 de enero, fueron confiscados un rifle de asalto y $40.000 en efectivo y otros 20.000 durante el arresto de otro sospechoso ese día. Los demás sospechosos fueron detenidos posteriormente. Tras el interrogatorio de uno de ellos, las tropas israelíes localizaron una bomba colocada por la célula cerca del cruce de Gitay Abisar en Cisjordania, que fue neutralizada. Sí, ya vemos que la implicación de Turquía en la financiación, pero también en proveer de armamento y de bombas al grupo Hamás, no es la primera vez que aparece y que cada vez parece adquirir mayor protagonismo, ¿no? Es algo muy preocupante porque estamos hablando de un país que está financiando a un grupo terrorista reconocido como tal, no solamente por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera, sino también por muchos países árabes, con lo cual pues Turquía se coloca en una situación al margen de la mayoría de los países musulmanes de la zona, no ya solamente respaldando a chiitas o suníes según la conveniencia, sino simplemente apoyando el terrorismo. De hecho, Hamás sigue manteniendo su oficina diplomática, por llamarlo de alguna manera, en Ankara y en Estambul, en representación para contactos internacionales de los miembros de este grupo, como decimos, declarado terrorista ya por la mayoría de las instituciones mundiales. No sé a qué está jugando Turquía, o mejor dicho, el régimen turco actual. Ya hemos visto que ha financiado también la implicación de otro grupo terrorista cercano a los que cometieron los atentados en las Torres Gemelas y en los trenes de Madrid para que tomaran el mando de Siria. Pero bueno, la verdad es que cuesta convencerse de que en realidad la lucha contra el terrorismo internacional es algo que parece no tener fin, porque si bien por una parte estamos teniendo noticias y hoy mismo las tenemos sobre el papel de Irán en el terrorismo internacional, pero siempre desde la postura que trata de impulsar la visión chiita del Islam, está en retroceso por las reacciones de Israel, no solamente desbancando a Hamás en la Franja de Gaza, sino también a Hezbollah en el Líbano, la coalición internacional atacando a las posiciones de los hutíes, y incluso el problema que ha tenido con el régimen sirio, que antes lo apoyaba, y ahora justamente los nuevos gobernantes se sitúan en una posición completamente distinta. Es decir, la conclusión es
estamos quitando a un rey, pero estamos propiciando la llegada de otro, un rey del terrorismo estamos hablando. Hamás acepta una nueva propuesta de los mediadores para una tregua en Gaza. Sin embargo, Israel ha enviado una contrapropuesta a la oferta planteada por Qatar y Egipto. El acuerdo que ha aceptado Hamás implica la liberación de 5 rehenes israelíes a cambio de 50 días de alto el fuego y la liberación de prisioneros palestinos. Bueno, la verdad que el comentario va a ser muy corto porque me parece que esta propuesta no va a llegar a buen término. Seguramente la contrapropuesta israelí va a ser muy diferente en cuanto a la cantidad de prisioneros. El objetivo de Israel al presionar para que se alargue esta primera fase de las 3 que se habían propuesto en principio para el final de la guerra en Gaza, pues era liberar a todos los secuestrados, o al menos a todos los secuestrados con vida. Si van a empezar reduciendo cada vez más la proporción, es decir, de estos 5 rehenes israelíes, prácticamente, bueno, el que iría seguro es aquel que tiene también la nacionalidad estadounidense por este interés de Hamás de no mosquear demasiado al presidente Trump. Pero ¿y los otros 4 qué pasa? Bueno, salen 5, pero todavía con vida puede ser que haya casi unos 20. ¿Y esos qué van a esperar? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Qué condiciones hay que esperar para que un Hamás que está derrotado, que está totalmente a expensas de la población de la Franja de Gaza, que hemos visto que en los últimos días parecían tener algunos signos de rebelión, aunque ya hemos tenido noticia de que al menos uno de los participantes en estas manifestaciones contra Hamás ha sido muerto por el propio grupo terrorista. Así que no sabemos exactamente qué es lo que sucede, si realmente hay un cambio en las posturas de la mayoría de los palestinos, pero lo que sí está claro es que Hamás no puede seguir siendo el elemento que cohesiona a 2 millones y pico de personas en esa situación, en esa franja de Gaza, que solo ha hecho una explosión demográfica para crear el centro de mayor terrorismo hoy en día en el mundo entero. Y estamos hablando de justamente vendiendo todo lo contrario. O sea, ellos hablan y han permeado su frase del genocidio de la gente de Gaza, cuando recordemos que en el año 48 eran unos 700.000, 800.000 los refugiados en la Franja de Gaza y hoy se habla de 2.300.000. Ya me dirán ustedes cómo se conjuga eso con un genocidio. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu decidió nombrar al excomandante de la Armada, vicealmirante en la Reserva, Eli Sharbit, como próximo jefe del Servicio de Inteligencia Interior Shin Bet en sustitución de Ronen Bar, a quien el gabinete votó para destituir a principios de este mes. Bar no ha sido relevado formalmente de su cargo, ya que el Tribunal Superior de Justicia impuso una medida cautelar para su despido. Si bien el tribunal congeló el despido de Bar, permitió a Netanyahu entrevistar a candidatos para su reemplazo. Sin embargo, apenas unas horas después del anuncio, el propio Netanyahu parecía dispuesto a retractarse de su elección tras las burlas de los aliados del primer ministro y acusaciones de artimañas políticas de sus enemigos, tras conocerse la supuesta participación del vicealmirante de la Reserva en protestas antigubernamentales y las continuas preguntas que rodean el despido de Bar en medio de una investigación criminal sobre los asociados del primer ministro. Según ha trascendido, Sharbit no sabe árabe y nunca ha estado involucrado en asuntos palestinos, aunque esto no sería algo inédito para un jefe del Shin Bet. Sharbit no sería el primer jefe del Shin Bet ajeno a la organización y desconocido para él y para los asuntos árabes y palestinos. En 1996, Ami Ayalon, también excomandante de la Armada, fue nombrado jefe del Shin Bet tras el asesinato del primer ministro Isaac Rabin. La fiscal general, Gali Baharaf Miara, a quien el gobierno también está tratando de destituir,
advirtió que la destitución del actual director del Shin Bet enfrenta dificultades legales, en parte debido a la investigación en curso de la institución a los asesores de Netanyahu. Bar prometió permanecer como jefe del Shin Bet hasta el regreso de todos los rehenes de Gaza y la formación de una comisión estatal de investigación sobre el ataque de Hamás, a lo que el gobierno se opone firmemente. Sí, voy a hacerles una especie de resumen muy rápido. El papel del encargado del servicio de inteligencia interior, Shin Bet, es muy importante en Israel, quizás más importante que la mayoría de los ministerios. Ronen Bar había sido nombrado para este cargo por el gobierno anterior, el cual no estaba gobernado por Netanyahu. ¿Se acuerdan? Una amplia coalición que durante 1 año y medio o 2 casi pues estuvo al frente de Israel, pero que no fue nombrado por Netanyahu. Y Netanyahu pues ha tenido que apechugar, entre comillas, hasta ahora, con un jefe de la inteligencia que había sido nombrado por la oposición y que, por lo tanto, no estaba sometido a sus designios. Estamos hablando de cargos que tienen mucho peso en la vida política y en este caso también de seguridad de Israel. Así que Netanyahu está tratando por todas las maneras posibles de destituirlo, pero el problema es que no hay antecedentes de una destitución de alguien como para este puesto. En general, siempre acaban cumpliendo una serie de años y ellos mismos renuncian y son sustituidos por otros. Pero este Ronen Bar, que fue nombrado, como decimos, por un gobierno distinto anterior al de Netanyahu, dijo que iba a permanecer en su cargo hasta que regresaran todos los rehenes de Gaza, que es algo que todavía no se ha completado y que despierta muchas protestas en la calle en Israel, con manifestaciones que se han renovado y que se cuentan por decenas y centenares de miles. Y también algo que para Netanyahu es totalmente inasumible, que es la formación de una comisión estatal de investigación sobre el ataque de Hamás. ¿Qué pasó el 7 de octubre? ¿Qué falló el 7 de octubre? No olvidemos que Netanyahu ha destituido a toda la plana mayor del ejército, de sus responsables políticos, etcétera, pero nunca ha tocado al jefe de todos los jefes, al propio Netanyahu. Y es bastante probable que una comisión de investigación a nivel estatal pues ponga el acento justamente en los errores que ha cometido Netanyahu, que los llevarían a tener que dejar su cargo. Y esto para Netanyahu no sería solamente una derrota política, sino algo mucho más personal, porque está acusado en juicios de corrupción que hasta ahora ha podido, jugar con ellos gracias a su posición como primer ministro, pero que de perder su posición tan aventajada, pues todo el peso de la ley podría caer sobre él y llegar a la prisión incluso. No sería la primera vez en Israel que un jefe de gobierno llega a una prisión en Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo a Irán con bombardeos y nuevos aranceles si Teherán no llega a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear. En las primeras declaraciones de Trump, desde que Irán rechazó las negociaciones directas con Washington la semana pasada, dijo que funcionarios estadounidenses e iraníes estaban hablando, pero no dio más detalles. Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos, dijo Trump. Serán bombardeos como nunca antes han visto. Además de apostillar, existe la posibilidad de que si no llegan a un acuerdo, les aplique aranceles secundarios como hice hace 4 años, añadió. No queda claro si Trump amenazó con bombardear únicamente con aviones estadounidenses o quizás en una operación coordinada con Israel. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reiteró la política el domingo diciendo: «Las negociaciones directas con Estados Unidos han sido rechazadas, pero Irán siempre ha estado involucrado en negociaciones indirectas y ahora también el líder supremo, refiriéndose a Ali Khamenei,
ha reiterado que las negociaciones indirectas aún pueden continuar. Los analistas afirman que Irán podría estar a pocas semanas de producir un arma nuclear viable, aunque Teherán niega estar construyéndola. En cualquier caso, un ataque de este tipo conlleva el riesgo de extenderse a un conflicto más amplio. Irán, que ha jurado destruir a Israel, niega que busque un arma nuclear, pero ha incrementado su enriquecimiento de uranio hasta el 60% de pureza, el único país del mundo sin un programa de armas nucleares que lo hace, y ha obstruido a los inspectores internacionales para que no revisen sus instalaciones nucleares. Bueno, a pesar de que muchas veces leemos noticias y vemos en las televisiones, etcétera, esta declaración de que Irán dice que no está fabricando un arma nuclear, todos, absolutamente todos los que conocen algo del tema, saben positivamente que Irán está desarrollando desde hace años armas nucleares, que no necesita la energía nuclear porque produce petróleo que vende y exporta, y que aparte de todo eso, su objetivo declarado es la destrucción de Israel. Pero el problema no es solamente este objetivo declarado, sino hay otros objetivos no declarados, como liderar el mundo musulmán en general. Y esto es lo que ha llevado a que en los últimos 40 y pico de años, pues Medio Oriente sea objeto de una guerra que no aparece como tal en los libros de textos, pero es una guerra de religión que se está desarrollando entre los suníes y los chiitas en el mundo musulmán, en esa zona del mundo. Es una guerra que ha tenido muchos escenarios desde Libia, Egipto, pasando por Jordania, Siria, Líbano, Irak especialmente, pero que el interés de Irán y de este régimen desde el inicio ha sido expandir la visión chiita del Islam a todo el mundo del Medio Oriente, y en uno de sus objetivos es convertirse en emblema de esa nueva época, destruyendo el Estado de Israel. Pero como decimos, no es su único objetivo, y por eso tampoco su único objetivo en el desarrollo y la implementación de armas nucleares sería contra Israel, sino también contra los otros países, los sunitas, y especialmente los países del Golfo y Arabia Saudita entre ellos. Por eso también ha creado ejércitos proxies que atacan a estos países, como son los hutíes en el Yemen, Hezbollah en el Líbano, las milicias proiraníes en Irak, etcétera, etcétera. Así que, bueno, veremos si se somete a las presiones estadounidenses o hasta dónde llega esto. 3 hombres acusados de asesinar al rabino de Chabad, Zvi Kogan, en los Emiratos Árabes Unidos el año pasado, han sido condenados a muerte, aunque aún no haya confirmación oficial al respecto. Kogan, un rabino de 28 años residente en los Emiratos Árabes Unidos con ciudadanía israelí y moldava, desapareció en Dubái en noviembre de 2024 y su cuerpo fue encontrado unos días después en la ciudad emiratí de Al Ain, que limita con Omán. Emiratos Árabes Unidos detuvo a 3 sospechosos ciudadanos uzbecos que fueron arrestados en Turquía, que habrían secuestrado a Kogan y planeaban llevárselo al vecino Omán. Kogan trabajó para expandir la vida judía en los Emiratos Árabes Unidos tras los históricos acuerdos de Abraham, que forjaron relaciones diplomáticas entre Jerusalén y Abu Dhabi, lo que incluyó garantizar la amplia disponibilidad de alimentos kosher y abrir el primer centro educativo judío en el país. La esposa de Kogan es la sobrina del rabino Gabriel Holzberg, que fue asesinado junto con su esposa en un ataque terrorista en la casa Nariman Chabad en Mumbai en 2008. Sí, bueno, no sé si lo recordarán, no fue hace mucho. Como decimos, esto fue en noviembre de 2024, es decir, que todavía no se han cumplido 6 meses y que ahora es cuando están siendo juzgados en los sospechosos o los que realmente son los que cometieron este crimen en Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes, ya saben, es un país que dentro de el Golfo Pérsico, digamos,
es uno de los países más avanzados, más prooccidentales, pero todavía conservan cosas de su cultura más tradicional, como son la pena de muerte. Así que yo creo que en este caso, aunque no esté confirmado, dentro de poco vamos a tener una noticia confirmada al respecto. Finalizamos el informativo de Radio Sefarad aquí. Nos escucharemos mañana con más noticias.